Muy buenos días, niños y niñas del tercer año básico. Bienvenidos a una nueva clase de lenguaje y comunicación. Bienvenido a un nuevo mes, el mes de mayo, el mes del mar, en donde continuamos con nuestro texto narrativo, la fábula. Pero esta vez vamos a ver este texto y sus partes. ¿Ya? Recordemos un poquito lo que vimos la clase anterior. Muy bien. Bueno, nosotros escuchamos y observamos una fábula que era de la cigarra y la hormiga. ¿La recuerdan? Sí, se trataba de una cigarra holgazana, ¿cierto? Un poco dejada, un poco floja, que se dedicó a cantar todo el verano, ¿cierto? Y a observar a las hormiguitas cómo ellas trabajaban, cómo recolectaban provisiones para poder tener en el invierno, que son los meses más duros, ¿cierto? En donde ellos no pueden trabajar. Entonces, ¿qué le pasó a esta cigarra? Llegó el invierno y se dio cuenta que no tenía provisiones, que no tenía para comer y fue donde la amiga hormiga a solicitarle ayuda. Pero ella le dijo irónicamente que mejor se dedicara a cantar. Quizás de esa forma iba a obtener provisiones. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el consejo o la moraleja que le deja finalmente eh, la hormiga a la cigarra? Que para estar desocupada, ¿cierto? Y relajada en los meses de invierno, ella debía esforzarse un poco en el verano para obtener, ¿cierto?, el alimento y no tener que pedirle, ¿cierto?, a otra persona. Si se dan cuenta, la fábula siempre nos deja una moraleja, una enseñanza o consejo, ¿ya? Que no debemos hacer, ¿ya? Ante una situación. Bueno, niños, para comenzar esta clase vamos a ver nuestro objetivo del día de hoy. Les solicito que lo escriban en su cuaderno, ¿ya? Al igual que en la fecha. El objetivo de hoy es identificar partes de una fábula para crear una y aumentar la imaginación. Qué importante es crear, porque así yo voy a aumentar la imaginación. Bueno, el concepto clave de la clase de hoy es partes de una fábula. ¿Ya? No olviden escribirlo porque es súper importante para recordarlo al momento de estudiar. ¿Ya? Contarles también que este mes de mayo vamos a tener una evaluación. Así que la idea es que tengan toda su materia escrita en el cuaderno. Y las actividades también resueltas, ¿ya? Para que puedan retroalimentar y repasar. Bueno, niños, avanzo. Vamos a recordar un poco lo que es la fábula ya y un poco de la historia de ella a partir de este texto. Dice que la fábula relata una historia ficticia. ¿Qué quiere decir una historia ficticia? Que no es real, ¿ya? Está escrita en prosa o en verso. Y ustedes van a decir, pero tía, ¿qué es prosa? ¿Qué es verso? Bueno, acá les voy a presentar un ejemplo. ¿Cuándo nosotros nos enfrentamos a una fábula que está escrita en prosa? Bueno, en esta parte, ¿ya? Cuando nosotros vemos un texto escrito de margen a margen, ¿ya? Estas márgenes nosotros los encontramos en los cuadernos, ¿ya? Las líneas rojas que nos indican que debemos escribir de este margen a este margen sin salirnos, ¿ya? Para que tengamos una escritura, ¿cierto? Ordenada. Entonces, aquí tenemos una fábula escrita en prosa, de margen a margen, y acá tenemos una fábula escrita en verso. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que está centrada, ¿cierto?, a un lado de la página y está escrita en líneas cortitas, ¿ya? Como un poema. Entonces, acá tenemos las dos formas, escrito en prosa y escrito en verso. Continuamos. La fábula presenta una estructura con un inicio, un desarrollo y un desenlace. ¿Ya? ¿A qué llamamos desenlace? Al final. Y finalmente también encontramos en la fábula una moraleja, ya que está escrita al final de la historia, después del desenlace. ¿Ya? También puede estar escrita en prosa, en una sola frase o en verso. Sus personajes son generalmente animales personificados. ¿Qué quiere decir eso? Que los animales tienen cualidades humanas, que hablan, sienten, piensan, ¿ya? La fábula, niños, nace en las antiguas culturas de Oriente con un fin didáctico, para educar a los hijos de los nobles e inculcar en ellos valores y virtudes que más tarde les ayudarían a convertirse en buenos gobernantes. ¿Ya? O sea, la fábula eran relatos que hacían los papás a sus hijos, ¿cierto? Solo para enseñarles valores. ¿Ya? Y finalmente, ¿qué pasó con las fábulas? Bueno, estos relatos que en un principio fueron transmitidos oralmente, se difundieron más tarde hacia Europa, hacia otro continente, a través de los navegantes viajeros, siendo en Grecia
el gran Esopo, quien retoma este género y crea muchas de las fábulas que hoy conocemos, tales como la cigarra y la hormiga, la liebre y la tortuga, las zorras y las uvas. Ya como se explicaba anteriormente, las fábulas eh, fueron contadas, ¿cierto?, por estos navegantes viajeros, como los viajes eran muy largos, ellos contaban esta historia y así fueron pasando, ¿cierto?, de generación en generación y oralmente, ¿ya? Hasta que finalmente se escribieron en un libro, ¿ya? Por el gran Esopo. Continuamos, niños. Bueno, las partes de una fábula, que es lo importante y de lo que se trata esta clase, son las siguientes. Bueno, niños, primero que todo, todos los textos tienen un título, ¿ya? Ya sea un cuento, una fábula, ¿cierto? Un texto informativo, todos tienen título y el título nos da a conocer de qué se va a tratar este texto. Entonces, súper importante que el título sea coherente con lo que estamos, ¿cierto? Contando en el texto. Luego del título encontramos el inicio, el desarrollo, el final o desenlace y finalmente encontramos la moraleja, ¿ya? Parte de una fábula. Bueno, la primera parte es el inicio, que es el principio de la historia. En él se realiza la presentación de los personajes, el lugar y el tiempo. Luego en el desarrollo, que se encuentra ubicado en la mitad de la historia llega a su punto más intenso. Aquí se presenta el problema, la situación que pasa, ¿ya? En el desenlace o final, se acerca al final de la historia y aquí es donde los personajes resuelven su situación, ¿ya? Esta situación o final puede ser triste, ¿cierto? O feliz. Y finalmente encontramos la moraleja, que es una enseñanza moral, es decir, un consejo de conducta, ¿ya? Y también se puede dar en una frase, ¿cierto? O en una estrofa. Solicito que este contenido esté escrito en su cuaderno, ¿ya? Recuerden que cuando vemos este lapicito escribiendo, indica que debes escribirlo en tu cuaderno. Continúo. Bueno, niños, aquí les presento un texto, ¿ya? Una fábula. La liebre y la tortuga, si se dan cuenta, tiene un título que es grande y llamativo, ¿ya? Y ya aquí nos cuenta, ¿cierto?, el título de qué se va a tratar, de una liebre y una tortuga, ¿ya? Entonces, acá más adelante yo les voy a leer este texto y vamos a identificar las partes. Bueno, tenemos el título, la liebre y la tortuga. En el inicio, sabemos que en el inicio se presentan los personajes, ¿cierto? La trama principal de la historia. Se presenta el lugar y personaje. Veamos. Rayo era la liebre más veloz del bosque. Decía, nadie puede vencerme en una carrera. En ese momento apareció la tortuga. Al verla, Rayo dijo riéndose, mira quién viene, es la tortuga más lenta y torpe del mundo. Rayo tenía la costumbre de pasar a toda velocidad, rozando a los animales desprevenidos que normalmente acababan en el suelo. Deseosa de humillar a la tortuga, lo rozó e hizo que quedara patas arriba, mientras los presentes estallaban a carcajadas. ¿Se dan cuenta que en el inicio ya nos presentó, cierto, los personajes, a Rayo y a la tortuga, y también el lugar, bosque, ¿cierto? Luego en el desarrollo, acá se desarrollan los acontecimientos, el conflicto, veamos. Parece mentira que te comportes así, dijo la tortuga. Es que usted es tan lenta que la ráfaga del viento que he levantado ha bastado para botarla, contestó la liebre riendo. No ha sido una ráfaga de viento, tú misma me has empujado, mentirosa, respondió la tortuga. Además, yo soy lenta pero segura. Tú, en cambio, eres una atolondrada. ¿Acaso me estás desafiando?, preguntó Rayo, un poco molesta. Ya, aquí ese es el desarrollo. Continuamos con el desarrollo, es bastante largo. Voy a demostrar aquí, delante de todo, que no eres más que una fanfarrona. Yo que soy tan lenta voy a ganarte en una carrera, anunció la tortuga. ¿Han oído ustedes desafiarme a mí?, exclamó Rayo, un poco nerviosa. Bueno, bueno, ya veremos quién gana, dijo desafiante. Se dio la salida, Rayo partió dejando tras de sí una estela de polvo y la tortuga empezó a caminar a un paso normal. Rayo no tardó en perder de vista a su contrincante y aburrida se dijo, bah, si sigo así llegaré demasiado pronto, me tomaré la carrera con calma. En ese momento pasaba junto a un campo de zanahorias. Rayo cogió una y se puso a comer. Como no veía venir a la tortuga, decidió echarse una siestecita.
¿Se dan cuenta? Ahora vamos al desenlace final. ¿Recuerdan lo que pasa aquí? Muy bien, se soluciona el conflicto. Veamos. Sin apresurarse, la tortuga caminaba sonriente y segura de sus fuerzas. Al rato, un griterío despertó a Rayo. Era la multitud que contemplaba a la tortuga. Le faltaban solo unos pasos para llegar. Rayo llegó cuando la tortuga ya había cruzado la línea de la meta. Veamos, ¿ya terminó la historia? Vamos a la moraleja. La constancia es la virtud más valiosa. Sin ella es inútil aspirar a nada. ¿Qué quiere decir eso? Que al ser constante, hacer algo a ritmo, cierto, puede ser pausado, pero constante, nosotros vamos a tener cierto resultado, que es lo que le pasó a la tortuga, ¿cierto? Ella no se jactó de ser rápida ni nada, sino que ella dijo, soy lenta pero segura. ¿Se dieron cuenta, niños? Estas son todas las partes de una fábula. Continuamos. Bueno, la actividad de hoy, nosotros vamos a utilizar el cuaderno de actividades tomo 2. Ojo, lean por favor en su casa. Cuaderno de actividades, el tomo 2, ¿ya? Y las páginas que vamos a utilizar de este cuaderno de actividades son las 67 y las 68, que se ven algo así, ¿ya? Bueno, ¿qué actividad vamos a realizar? Primero van a escoger 2 o 3 animales nativos para escribir su fábula, ¿ya? ¿Qué quiere decir nativo? Bueno, nativo se refiere a una especie que pertenece a una región o a un ecosistema determinado. Por ejemplo, van a escoger 2 o 3 animales que sean provenientes, ¿cierto? Nacidos acá en Chile. Puede ser el puma, el lobo marino, el guanaco, la llama, el huemul, el cóndor, etcétera. Ya pueden utilizar y apoyarse de Google. Luego de eso, que escojan a sus animalitos, ustedes dirán, ¿por qué solo animales? Porque vamos a escribir una fábula y principalmente sus personajes son animales. Bueno, después van a leer la página 67 y van a responder las preguntas que ayudarán a ordenar lo que vas a escribir. Veamos la página 67. Acá dice, escribe una fábula que tenga un inicio, un desarrollo, un final y una moraleja. ¿Ya? Se pueden apoyar, ¿cierto?, de las partes y de la explicación que yo di con la fábula anterior. Bueno, ¿a qué animales nativos vas a incluir como personajes en tu fábula? Van a dibujarlos y van a escribir el nombre del animal acá. ¿Ya? Luego aquí abajo, ¿qué moralejas incluirás para tu fábula? Escoge una y marca en un círculo. Aquí se les dan 4 ejemplos de moraleja, ¿cierto? De consejos. Dice, valora lo que tienes y no envidies a los demás. Más vale ser astuto que fuerte. Piensa en tus propios errores antes de criticar a los demás. Sé tú mismo, no pretendas ser lo que no eres. Entonces, pueden escoger una, ¿cierto? Para su creación de fábula. Luego van a escribir acá, ¿dónde ocurrirá la historia? ¿Qué problema tendrán que enfrentar los personajes? ¿Cómo resolverán el problema? ¿Ya? Todo esto nos van a ayudar, ¿cierto? Y nos va a guiar para hacer una escritura, ¿cierto? Ordenadita. Luego en la página 68 dice, para escribir tu fábula, toma en cuenta las preguntas anteriores, ¿ya? Y la pauta de evaluación. ¿Qué pauta de evaluación? La que está aquí abajo, ¿ya? Mi título se relaciona con la historia, es lo que yo le explicaba. El título tiene que relacionarse con la historia, ¿cierto? Por ejemplo, si yo voy a hablar de un mono que eh, está con su amigo el león, ¿ya? Y que el león siempre presume de su melena enorme y linda, ¿cierto? Y trata de feo al mono, ¿ya? Yo no puedo escribir en mi título, por ejemplo, la tortuga y el mono, ¿cierto? Porque no se trata de eso, ¿ya? Después, los personajes de mi fábula son animales nativos de Chile. Aquí marco sí o no. Luego, mi fábula tiene un inicio, un desarrollo y un final. Lo mismo, hay que marcar sí o no. La moraleja de mi fábula se relaciona con la historia. Por ejemplo, yo voy a utilizar, eh, sé tú mismo, no pretendas ser lo que no eres. Por ejemplo, estaba el mono con el león, ¿cierto? Y el león siempre presumía de su hermosa melena, ya delante de todos los animales de la selva, y el mono intentaba, ¿cierto?, ser igual que él para ser tomado en cuenta. Así que un día apareció, ¿cierto?, súper maquillado, ¿cierto?, vestido como el león,
con una actitud, ¿cierto?, súper fuerte. Entonces, hasta que un día eh, fue descubierto por los demás animales, ¿ya? Los cuales le dijeron, ¿cierto?, que no presumiera lo que no era, ya que él era un animal muy tierno, ¿cierto?, y que a ellos les gustaba que él fuera así, ¿ya? Y que cada animal tenía sus características, ¿ya? Entonces, las características de él eran tan bonitas y tan lindas, ¿cierto?, que ellos lo preferían de esa forma. Entonces, mi moraleja es, sé tú mismo, no pretendas ser lo que no eres, ¿ya? ¿Se entiende? Y lo otro, dice acá, empieza a las oraciones con mayúscula. Recuerden que cada texto, ¿cierto?, al empezar comienza con mayúscula, por favor, ¿ya? Mi letra es clara y legible, ¿qué quiere decir? Que es clara, ¿cierto?, que está bien hecha y se puede leer. Eso es legible, ¿ya? Entonces, esta es la actividad que ustedes van a realizar en su cuaderno de actividades tomo 2, página 67, página 68. ¿Ya? Recuerden, niños, ver los videos en la jornada de la mañana, en lo posible trabajar en las actividades, ¿ya? Utilizar la jornada de la tarde para hacer sus tareas y o consultas a tu profesora y enviar la evidencia de tu texto escrito. Es muy importante, niños, que ustedes escriban su texto, ¿ya? Me lo envíen para yo hacer las correcciones, ¿ya? Y, y tener todo esto escrito en su cuaderno para poder yo tener la evidencia de que ustedes están haciendo las actividades y también puedan estudiar. Como les contaba anteriormente, vamos a tener una evaluación. Muchas gracias, niños, por asistir a esta clase. Nos vemos mañana para ver un nuevo texto. ¿Ya? Acá les dejo las caritas para que puedan evaluar en su casa cómo estuvieron hoy. ¿Ya? Cualquier duda o consulta, no duden en hacerlo.